Memory Backups, el podcast de los recuerdos. Una cápsula temporal llena de historias que merecen ser recordadas. Un viaje en el tiempo a primeras experiencias y sensaciones. ¿Viajas con nosotros? Allá por los años 80, la diversión no era coger un mando. Bueno, sí, mucho más concretamente coger un teclado y aporrear teclas. Sí, recuerdo los días en los que iba al kiosco a ojear un par de revistas de informática, siempre una Micromanía gigante y una Microhobby que te regalaba 2 cintas. Y bueno, era un momento muy especial, ¿no? Porque siempre que iba al kiosco con mi madre, pues la miraba de reojo y le decía con ojos de lástima: mamá, mira la Microhobby. Y algunas veces pues me la compraba. Y es que lo recuerdo como si fuera ahora mismo, o sea, era junio del año 91 y bueno, además de encontrar demos como Mystical, Mega Phoenix o incluso Metropolis, pues estaba un juego muy muy especial, pese que la revista era un poco fea porque salía el bicho este de Predator, pero sí, era un especial que traía dos cintas como hacían siempre en junio. En ese número en concreto lo recuerdo como si fuera hoy mismo. Miré y ponía demos de Mega Phoenix, Mystical, a ver, y Aventura Original. Bueno, el caso es que pasaron meses hasta que me dio por cargar esta Aventura Original. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que unió 2 de mis grandes aficiones, la lectura y los ordenadores. Llegar a casa era todo un ritual. Sacabas el Spectrum de debajo de la cama, abrías la cinta, metías la cinta, cerrabas, presionabas el botón y entonces la magia. Bueno, pues a partir de ese momento sabíamos que teníamos una especie de cuenta atrás, que siempre, por lo menos yo, solía aprovechar para ir a la cocina y tomar un poco del aperitivo del domingo por la mañana que tomaban mis padres, o incluso si era la hora de merendar, pues me hacía el típico bocadillo de nocilla. ¿Por qué no decirlo? En fin, que cuando llegaba al final de la carga, pues pasaba lo que pasaba, y es que te enfrentabas a lo que era un libro. Sí, un libro interactivo, lo más parecido a una especie de realidad virtual en la cual tu imaginación era la protagonista, por supuesto. Este juego, la aventura original, tuvo el mérito de ser la primera aventura conversacional que se veía en los comienzos de los años 80. Aunque la regalaran luego el año 91, en junio, la Microhobby. Fue creada originalmente por 2 informáticos ingleses y el juego se llamaba Adventure, ¿vale? Y bueno, pues la empresa española Dynamic se fijó y empezó a popularizar el género y bueno, terminó adaptando la aventura, adecuando el guión de ese juego que hemos dicho, que por cierto, el programador, si yo mal no recuerdo, se llamaba Will Crowder, que bueno, a día de hoy tiene 84 años, no se ha muerto ni nada, y era espeleólogo, y de ahí fue pues un poquito la idea de hacer un juego como este, ¿no? Conversacional, en el cual una gruta, una cueva misteriosa era uno de los puntos fuertes, ¿no? del argumento. Para eso, Dynamic, bueno, pues creó pues lo que se fueron AD, Aventuras Dynamic, en la cual Andrés Samudio, que era un valenciano que era médico y también
entusiasta de la informática, pues empezó a desarrollar estas nuevas aventuras con un montón de utilidades como son los parsers, ¿no? Que eran una especie de programas que te ayudaban a hacer la aventura mediante la creación de objetos, de las instrucciones que darle o que entendía el ordenador cuando las tecleabas, etcétera. Incluso se gastaron un montón de pasta en comprar este tipo de software para diseñarlo para ellos mismos a gente que ya la tenía hecha en inglés, ¿no? La popularizó, por así decirlo. Pero bueno, ¿qué es una aventura conversacional? Seguro que los más jóvenes del lugar, tal vez eso de aventura conversacional, pues ni siquiera les suene. Pero bueno, este género gozó, sobre todo pues finales de los 80 y comienzos de los 90, de un éxito bastante alto. ¿Por qué? Pues porque podemos decir que se adaptaba bastante bien a las características de los ordenadores que teníamos en aquella época, ¿no? Pues el típico Amstrad o Spectrum, vale, también los de MSX, pues tenían unas características de 8 bits que por memoria pues tampoco podías hacer grandes cosas, pero con las aventuras conversacionales pues sí, ¿no? Entonces una aventura conversacional no era más que un juego en el cual la imaginación jugaba un papel fundamental, como ya hemos dicho, en el desarrollo del juego y la descripción de los escenarios. Aunque sí, vale, te ayudaba con alguna imagencilla, pero bueno, era tu imaginación. El jugador debía siempre de introducir órdenes mediante el teclado. Por así decirlo, tú lo que le hacías era dar órdenes que daban lugar a diferentes situaciones y en función de las mismas pues pasaban o no pasaban cosas. Por ejemplo, si estabas en una habitación oscura, como es en el caso de la aventura conversacional, pues podías usar una linterna, pero primero tenías que abrirla y meter unas pilas. Pues todas esas órdenes las tenías que dar en el orden adecuado. Así, por ejemplo, con los primeros parsers, las órdenes debían de ser muy exactas, pero bueno, poco a poco salió un programa que se llama Pause, ¿vale? Que era una especie de utilidad para esto, en el cual el desarrollo de la acción pues era mucho más fácil y permitía introducir pues órdenes más sencillas, creando pues unos personajes secundarios que a veces eran simples objetos inanimados y otras veces incluso tenían una especie de inteligencia, ¿no? Artificial, por así decirlo, una especie de IA, ahora que está tan de moda. Como decíamos anteriormente, esta aventura fue una adaptación de un juego que ya hemos dicho que lo hizo el tal Will Crowder, que se llamó Adventure, ¿vale? O The Colossal Cave Adventure, que bueno, luego lo llamaron Adventure por abreviar. Por si os sirve de algo, este juego, el Colossal Cave, era el que jugaba Tom Hanks en la película Big, a comienzo de los años 90. Y aunque Dynamic mantuvo mucho las señas de identidad del juego original, sí que realizó ciertos cambios en el argumento y bueno, moló, ¿no? O sea, en gran parte pues conseguíamos abrir una reja, acceder a la cueva donde se desarrollaba la aventura original y la primera parte, bueno, pues era esa. Además, también se incluyeron bastantes elementos fantásticos, como por ejemplo un elfo con muy poco sentido de la orientación o un enano con bastante malas pulgas. Además, me parece que se encontraba en la parte sur o suroeste del escenario. Un escenario que contaba con más de 100 localizaciones, con todas sus correspondientes imágenes. Era una bestialidad. Con lo cual, pues se podía escribir en español con la ñ, se podían hacer instrucciones verbales más complejas y el parser entendía a la perfección. O sea que tú podías incluso insultar al enano o no, o podéis probar vosotros en el juego qué es lo que pasa, ¿vale? Era como una evolución, ¿no? Esto que hicieron los de Dynamic. Bueno, el argumento del juego está dividido en dos partes. Una primera parte en la cual había que conseguir de todo lo que por donde íbamos recoger un montón de cositas para poder sobrevivir, incluso para poder luego entrar a la gran caverna, ¿vale?
y cómo tenías que entrar. O sea, teníamos que ingeniárnosla para entrar a la bendita caverna, a la caverna mágica donde todo iba a pasar después en la segunda parte. ¿Cómo lo podíamos hacer? Pues bueno, bien podíamos combinar varios objetos o podíamos interactuar con diferentes personajes, escenarios y demás. Una vez obtenida la clave, que todo el mundo que no hemos jugado nos acordamos, que la clave era necesaria porque si tú cargabas la segunda parte sin haberte pasado la primera, te pedía una clave y no te la sabías, ¿vale? Que sí, que vale, que se la podías preguntar a tu vecino que ya la había jugado, pero no tenía fuste jugar la segunda parte sin haberte pasado la primera, ¿vale? Además te perdías parte de la historia. Con lo cual el jugador, una vez que metías y cargabas esa segunda parte, pues según lo que hubieras hecho en la primera, pues te adentrabas en el interior de esta misteriosa cueva y una vez dentro, pues mediante el uso de la magia, el ingenio, podías derrotar a monstruos que habitaban en esta caverna y podías así recoger incluso hasta, ojo, 14 tesoros de los reyes enanos y elfos. En lo que respecta a los aspectos que más interesan a los jugadores, que son los sonidos y los gráficos, bueno, pues este tipo de juegos, en este caso el que estamos hablando, la aventura original, pues no tenía nada de esto. Y debido a las limitaciones de los sistemas en que se basaban, era imposible dar más por menos. Aún así, el juego presentaba novedades con respecto al original, por así decirlo. Y cada situación, pues, te permitía, mediante estas imágenes y un poquito apoyándote en los textos, pues, te permitían cumplir un cometido, ¿no? Te apoyabas en lo leído, mirabas la imagen, te volvías a mirar a lo que ponía, al texto, y bueno, la verdad es que estaba genial. Un consejo para todos aquellos que no habéis jugado nunca una aventura conversacional es que tengáis un papel de cuadrícula. Sí, ¿por qué? Pues porque gracias a ese papel de cuadrícula vais a poder moveros y diseñar vuestro propio mapa para no perderos, para saber dónde están las cosas, para poder regresar sobre vuestros pasos si luego falta un objeto. Pero bueno, es un consejo que os da alguien que sí que lo hizo, ¿vale? Aunque, ahora que recuerdo, la aventura original tenía una parte que era en un bosque, que era un poco aleatorio, ¿vale? Y hasta que no leí una micro hobby en la cual el viejo archivero te contaba cómo salir del bosque, no pude pasarme el juego, pese a que le eché muchas horas. Con respecto al sonido, pues no se puede realizar ningún comentario porque más allá del teclado de las teclas en el Spectrum, este tipo de juegos la verdad es que no tenía la posibilidad de escuchar ningún sonido durante el juego. Así que, bueno, solamente el teclear, ¿qué queréis que os diga? También te ayudaba porque algunas veces cuando tecleabas las teclas y no oías que había sonado, pues a lo mejor no habías escrito una palabra completa, con lo cual, pues tenía también se agradecía ese pequeño sonido. ¿Quiere decir esto que estos juegos conversacionales son malos o que les falta chicha o tal? Vamos a ver. Hoy en día se siguen haciendo juegos conversacionales, pero sobre todo este tipo de juegos le gusta a la gente, bajo mi punto de vista, que sabe leer. Bueno, que sabe leer, no, que le gusta leer, ¿vale? Y bueno, en aquella época había que afinar mucho el sentido de la originalidad y la jugabilidad, con lo cual tú mirabas una portada, la veías y decías, ¡guau, cómo mola esta portada! Te comprabas un juego, a veces acertabas, otras veces no, y en el caso de las aventuras conversacionales, pues la portada era una gran protagonista de lo que iba a pasar, porque te situaba, ¿no? Igual que la portada de un libro, te sitúa en un contexto, por así decirlo. Entonces, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Son los abuelos de las aventuras gráficas. Luego empezó Sierra, en el cual, además de escribir, pues se movía un monigote en un bosque. Y poco a poco esas instrucciones pasaron de ser escritas a ser manejadas con un ratón. Y poco a poco, pues, los gráficos empezaron a adquirir movimiento y esa fue la evolución lógica y normal de las aventuras conversacionales, por así decirlo. Pero bueno, no digamos que las aventuras conversacionales son malas. Tal es una oportunidad. Si no habéis jugado nunca a ninguna, pues hay aventuras de todo tipo. Incluso hay una del Increíble Hulk
que os voy a hacer un pequeño spoiler, estás sentado en una silla y para poder salir de la silla te tienes que convertir en Hulk en vez de en el banner ¿no? Entonces, para poder conseguirlo tenías que poner la instrucción morderte el labio. ¿Cómo se te va a ocurrir esto? Si no conoces al desarrollador o al... Pues no se te ocurre, la verdad. Pero bueno, los parsers, como ya digo, que son los programas con los que se hacían, poco a poco fueron evolucionando y podías hablar de manera más normal, por así decirlo, ¿no? Tener una conversación con todo lo que pasaba o todos los que estaban allí en ese momento, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabemos que el interés del juego se basaba en los textos, básicamente en la narrativa y en un buen guión. Si tenías un buen guión, tenías la posibilidad de imaginarte y de meterte y de tener una experiencia inmersiva, que era lo que molaba, ¿no? Era lo que te hacía buscar soluciones a partir de un texto, ¿no? Y con una sola imagen estática, pues tu imaginación hacía el resto. En definitiva, pues eso, que estamos ante una de esas reliquias, ¿no? Que hablamos tanto del software español y que visto con la perspectiva del siglo XXI en el que estamos, pues puede resultar un poco tosco, primitivo, poco vistoso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una auténtica gozada el poder disfrutar a día de hoy estos juegos y, ¿por qué no?, meterte dentro de lo que es una aventura de estas, ¿vale? Muchas de las cosas que digo, las digo porque las he leído, por ejemplo, en el libro de la aventura colosal o en diferentes webs en las cuales, bueno, pues te van diciendo un poquito la historia, ¿no? Yo básicamente he dicho de dónde nació y luego hacia dónde evolucionaron, pero no os perdáis porque hay muchas intrahistorias alrededor de las aventuras gráficas, como por ejemplo cómo evolucionó y la mala suerte que tuvo, porque por ejemplo Aventuras Dynamic AD y seguramente Samudio hubieran tenido más suerte si se les hubiera ocurrido esta idea 5 años antes y le hubiera, por ejemplo, podido dar la oportunidad de evolucionar también hacia las aventuras gráficas, ¿vale? Pero bueno, yo creo que se quedaron un poquito, pues eso, llegaron muy muy al final. Pero bueno, sí que es verdad que nos dejaron grandes juegos, ¿de acuerdo? Y nada, si os ha picado la curiosidad, hay un gran catálogo. Hay, como en todos los catálogos, mucha bazofia, pero también hay mucha joya. Así que os invito a que juguéis y espero que hayáis disfrutado de este micro relato que empieza con una especie de experiencia nostálgica y termina con una especie de comentario sin fuste ninguno de alguien sin más objetivo que el de pasar un buen rato y de dar a conocer estos juegos a la gente joven de hoy en día, que ni siquiera yo creo que se les pasa por la cabeza que existieron juegos en los que el protagonista era un texto, una imagen y sobre todo tu imaginación. Pues nada, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente micro relato. ¿O no? Memory Backups.